Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, los que nos sintonizan, los que están visualizando a través de esta plataforma de YouTube, en lo cual, bueno, vamos a discutir un tema muy novedoso que está en el tapete de hoy en día en relación a lo que es esa pandemia que nos está afectando, en relación a lo que es el poderío aéreo, la aeronáutica civil, el mundo de la aeronavegabilidad, ¿no? Mi nombre es Wilson Peñalosa, defensor público penal 12º del área metropolitana de Caracas, presidente de la Asociación de Expertos y Profesionales en Derecho Aeronáutico y Espacial de Venezuela, comúnmente llamado Comité de Derecho Aeronáutico y Espacial de Venezuela. Digamos que este comité fue constituido en el año 2019 en la ciudad de Caracas, la Asociación de Expertos y Profesionales en Derecho Aeronáutico y Espacial Venezolano, AEPDAE, con sus siglas, se inició como un resultado de las decisiones de un grupo de abogados comprometidos con la política aeroespacial venezolana y todo lo relacionado a su naturaleza, que desean tener un punto de encuentro donde impulsar distintas propuestas, promover actividades, fomentar cualquier movimiento enriquecedor para el área a desempeñar. Asimismo, un lugar donde el cual podamos manifestar nuestras ideas y un espacio donde poder opinar y desarrollar los estudios científicos y jurídicos tendientes a lograr la unificación y o la uniformidad de la legislación de la aeronáutica civil y espacial y sus actividades conexas en el campo nacional y entre los países latinoamericanos y del mundo. En el día de hoy, un tema muy novedoso que me apasiona como defensor público penal, pero también como especialista en derecho aeronáutico y espacial dentro de nuestra nación Venezuela. La introducción al derecho aeronáutico internacional. Digamos que este derecho, algunos juristas prefieren llamarlo como derecho aeronáutico. Otros juristas y digamos que en facultades de derechos de las universidades latinoamericanas y de Europa, y en algunos manuales, dentro de lo que he podido observar, manuales de derecho mercantil de esas naciones, se refieren como el derecho de la navegación aérea. Es ante todo un derecho, señores. Forma parte de ese todo, digamos, sólido que clásicamente se rigen la actividad aeronáutica. Buscamos un significado, buscamos una definición exacta sobre qué es derecho aeronáutico. Nuestro tratadista argentino, Rodríguez Jurado, su obra de introducción al derecho aeronáutico, él estableció un criterio muy importante, ¿no? Que el derecho aeronáutico es el conjunto de principios y normas de derecho público y privado, de orden nacional e internacional, que rigen las instituciones y relaciones jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica o modificada por ella. Digamos que para un concepto propio podemos indicar dentro de la asociación, ¿no? Y dentro de mi persona, que también es un derecho, ese derecho náutico es que es el conjunto de normas con efecto de lo que es la regulación de a la aviación civil y internacional, ¿no? Digamos, de este modo. Esas actividades que se efectúan a través de los espacios aéreos soberanos de diferentes países y que por consiguiente requieren una importancia muy especial. El derecho aeronáutico sencillamente no solo tiene que ver con la aviación considerada a sí misma, sino que se refiere también a diversas y nutridas actividades realizadas en conexión
con la aviación. Por ejemplo, los aeropuertos internacionales, los centros de control de navegación aérea, de la industria aeronáutica, en la comercialización de los derechos de transporte aéreo de pasajeros, mercancías y también correo. Y en general, en todas las actividades que, digamos, que se lleva a cabo en el espacio aéreo, o que tengan una relación con él. Nos hallamos, por tanto, ante un sistema normativo muy complejo que recibe la influencia de otras ramas, como lo son, o ramas jurídicas, como por ejemplo, el derecho internacional público y privado. Asimismo, hay que saber que la vocación internacional de la actividad comercial y el aparato, ese aparato, fíjense, que hace posible la aeronave, ese es pensada para transportar personas y cosas desde un punto a otro punto del tiempo, entrando en juego intereses concernientes a diferentes estados y la soberanía que sobre el espacio aéreo le concede la normativa y principios internacionales. Entonces, aquí observamos, ¿no? Más que todo, que el derecho aeronáutico también está estrechamente vinculado, ¿no? Como lo dije arriba, con una norma jurídica, ¿no? Ella se encuentra, el derecho aeronáutico se encuentra en el derecho mercantil y civil, lo encontramos en el derecho laboral, derecho penal, derecho administrativo. Pero, ¿por qué en el campo mercantil y civil? ¿No? En lo que concierne los contratos aéreos, los contratos de transporte aéreo, contrato de seguros, responsabilidad civil o la responsabilidad del transportista aéreo y los agentes de la navegación aérea, ¿no? Esto es ese personal de vuelo, personal de la aeronáutica, comandante de una aeronave, ¿no? Y así como todas las actividades que se relacionan con trastos de explotación de la misma. Realmente se puede relacionar, o igualmente se puede relacionar, o se involucra mayormente, ¿no?, a los principios del derecho laboral, como lo vemos acá en segunda posición de la lámina. Eso es más que todo para regular y resolver los conflictos que pueden surgir en torno a las condiciones de trabajo de un personal aéreo, ¿no? Sus limitaciones, los tiempos de vuelo, descansos, formación, entretenimientos, entre otros, ¿no? Por supuesto, dentro de esta gama, dentro de esta categoría, debe sustentarse en los principios también del derecho penal. Veámoslo de esta forma, ¿no? Los delitos penales. Lo que es el enjuiciamiento de los delitos y las faltas tipificadas en una norma, y en el caso de Venezuela, en el caso de nosotros, de una norma, digamos, penal, nuestro código penal. Allí, ¿no? Dentro está inmerso diversos delitos. Y nuestra ley especial, la ley de aeronáutica civil, que es la ley que le concierne, la ley importantísima en el campo aeronáutico, ¿no? Respecto a, o se hace necesario, ¿no? Sí, se hace necesario establecer una serie de principios uniformes aceptados por todos los Estados miembros que garanticen el desarrollo de la aviación comercial internacional, sobre todo, y los beneficios que indudablemente aportan a la sociedad, ¿no? Respecto a la autoridad aeronáutica, que debe velar por ese cumplimiento
La Autoridad Aeronáutica en Venezuela, obviamente, es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, es esa autoridad, ¿no? Aeronáutica, y obviamente ella debe velar por el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad aérea, inspecciones, sanciones, concesión de licencias, licencias de explotación, certificación de operadores aéreos, la certificación de aeronavegabilidad, expedición y las renovaciones de las licencias de la tripulación técnica y auxiliar, entre otros, ¿no? Todo ello habrá de estar sometido a las reglas generales y que causes una actuación que está inmerso en el derecho administrativo. A eso me refiero. Desde nuestra asociación también tomamos en referencia a esa situación de otra rama, el derecho de familia. Nosotros aquí en Venezuela, obviamente, contemplamos que el derecho aeronáutico está realmente vinculado al derecho de familia. No lo dice la doctrina, lo decimos nosotros como asociados. Nuestro Comité de Derecho Aeronáutico y Espacial venezolano ha confirmado que el derecho aeronáutico también está inmerso en el derecho de familia, sobre todo en la protección de niños, niñas y adolescentes que de una u otra manera están en juego allí los intereses, la salud, la vida de estos niños, niñas y adolescentes en relación. Es una rama del derecho que se despliega para irse también a abocarse al derecho aeronáutico. Entonces, como vemos, el derecho aeronáutico no es sencillamente una rama más como el derecho marítimo, sino también están vinculados diversas ramas del derecho, como obviamente las láminas se pudo haber observado, ¿no? Ahora, tratemos un poco sobre esa historia de la aviación internacional y el derecho. Porque si hablamos de una introducción del derecho aeronáutico, obviamente tenemos que hablar sobre la historia de la aviación internacional, de dónde nace este derecho aeronáutico, y obviamente tenemos que buscar la fuente y tenemos que buscar la historia para llegar a lo que estamos hoy viviendo en lo que se refiere a la aeronáutica civil comercial. Toda actividad aérea está compuesta por normativa o estándares internacionales de hace aproximadamente un siglo y medio, ¿no? Donde grandes pensadores, arquitectos, ingenieros concluyeron el estilo de transportar objetos o cosas desde el aire. Para ello se pensó de grandes máquinas voladoras y que a su vez estas debían ser reglamentadas según las condiciones y objetivos de vuelo a establecerse. Fíjese, hace más de 2000 años, Arquitas de Tarento y Asia, el 360 a.C., se logró una iniciativa para poder pensar de volar. Luego, los logros medievales de Leonardo da Vinci, Fray Interland, Antonio Fuente de la Peña y el jesuita Bartolomeo Lorenzo de Guzmán, esas pruebas empíricas de Otto Lilienthal, de Martin y Ferdinand Ferber, de Clement Ader, allá en el año 1888, que acuñó los vocablos de aviación, aviador y avión. Ya el hombre estaba pensando, pues, hace muchísimos siglos, años, que efectivamente había que ubicar una conceptualización o un nombre y sobre todo el volar, que es lo que estamos refiriendo, ¿no? Aquí vemos y seguimos la historia de la aviación internacional, que una ordenanza del jefe de policía de la ciudad de París del 23 de abril del año 1784, aquí es donde comienza, puede señalarse, el primer instrumento de derecho aeronáutico conocido internacionalmente. Fue esta ordenanza de París, una ordenanza municipal, podríamos decirlo aquí en nuestra localidad, ¿no? En nuestra Venezuela, que empezaron a reglamentar directamente el espacio aéreo. En esta oportunidad en la ciudad de París, ¿no? Esta ordenanza
se inspiró en los inventos de los hermanos Montgolfier y en efecto, el 5 de junio del año 1782, un globo inflado con aire caliente y fabricado por Jacob Esteban y José Montgolfier. Ellos realmente empezaron a fabricar estos tipos de globos aerostáticos no dirigibles, ojo, no dirigibles, solamente eran proporcionados a través del aire, no tenían cómo dirigir estos aparatos y obviamente estos aparatos llevaban fuego y bueno, desde ese momento en que tiene pues las primeras, digamos, experiencias voladoras y un instrumento aeronáutico, ¿no? A través de estos globos. Hasta el año, digamos, 1884, más adelante, ¿no? Entra en escena el globo dirigible. Para el año 1884 entra en escena los globos dirigibles, que obviamente se suceden, allí sucedieron numerosas teorías e investigaciones sobre lo que era la aviación y el modo de navegar por el aire, ¿no? Siguiendo una ruta previa y obviamente fijada, una ruta fijada. Sin embargo, los juristas para aquel momento no parecían preocuparse demasiado sobre este aspecto y sobre estos problemas y cuestiones que podrían, pues, para la oportunidad generarse con ocasión de estas experiencias aéreas. Pero, digamos, en el año 1884, la situación, ¿no? Para ese mismo año, la situación comienza a cambiar. Y para mejorar, por supuesto, fecha 9 de agosto de ese año, acontece el primer vuelo a bordo de un globo dirigible, ¿no? La France, tripulado por los capitanes franceses Renard y Cré, ¿no? No es una aeronave que estamos hablando ahorita, dirigible o no dirigible, sino las normativas. Y a eso me estoy tratando acá, ¿no? Podría yo establecer otro foro en relación a lo que son las aeronaves y la historia de la aeronave, porque en todos estos años la tecnología para esos momentos empezaron a fabricar aeronaves de fabricación casera, de fabricación de madera, porque se acercaba obviamente la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero para eso veamos lo siguiente, ¿no? En el año 1908 tiene lugar una numerosa creación de normas y doctrinas jurídicas que están referidas a las cuestiones derivadas del nuevo descubrimiento de la aeronavegabilidad. Ya el hombre podía volar, pero los espacios aéreos no estaban regulados. Ya para el año 1911 se va desarrollando temas jurídicos de mucho interés. Es decir, un año después, el Parlamento inglés aprobó su primera ley de la navegación aérea. Ya para acá, para América, para el año 1916, obviamente ya comenzando la Primera Guerra Mundial, la Conferencia Aeronáutica Panamericana se reunió en Santiago de Chile, en la cual recomendó a las repúblicas americanas la armonización de sus leyes aeronáuticas internas a objeto de facilitar la formación de un código aeronáutico internacional. Fíjense, obviamente, para esos momentos de acontecimiento de esa primera guerra mundial y el desarrollo de la tecnología y de las aeronaves para ese momento, aeronaves de caza que obviamente inspeccionaban ciertas características de los bandos contrarios o los que estaban en conflictos bélicos, ¿no? Sí, posteriormente se da un salto agigantado en relación a esto. Pero gracias a la reunión de juristas
a comités jurídicos internacionales, europeos, para eso, para ese momento, ¿no? Y una vez, obviamente, ya culminado la segunda, eh, eh, la primera guerra mundial, se crea el convenio de París del año 1919. Este convenio de París no sería sino hasta ese año, cuando las naciones representadas en la conferencia de paz llevada a cabo en París discutieran pues finalmente y aprobaran la suscripción de un instrumento jurídico de carácter internacional que obviamente regulara la aviación civil internacional. Dicho instrumento tomó la forma de un convenio internacional. Lo conocimos como el Convenio de París del año 1900. Más adelante, en América, nace en 1928 y se firma en La Habana, Cuba, el Convenio de La Habana. Obviamente, este Convenio de La Habana surge para regular el espacio aéreo en toda Latinoamérica, o en el continente americano. Obviamente, se estaban rigiendo bajo el Convenio de París del año 1919, pero las naciones americanas se dieron la oportunidad de crear o codificar un instrumento internacional que le diera poderío aéreo, jurídico o instrumental para América. Más adelante, una vez culminado la Segunda Guerra Mundial, obviamente con interesantes y a su vez lamentables sucesos o escenarios, en el año 1944 una convención multinacional se celebró en la ciudad de Chicago para establecer el marco de acuerdo bilateral y multilaterales futuros de los estados parte para el uso de los espacios aéreos, la cual llamamos el Convenio de Chicago del año 1944. Este Convenio de Chicago del año 1944 viene a reformar el Convenio de París del año 1919. Convenio de París de 1919, Convenio de Chicago de 1944 fue y es la columna vertebral del derecho aeronáutico internacional. Y obviamente, más adelante voy a hablar un poco de lo que contiene este Convenio de Chicago del año 1944. A pesar de eso, todos sabemos, que dentro del derecho existe la fuente del derecho, ¿no? Pero el derecho aeronáutico también tiene su fuente muy especial. La costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, la ley y los convenios como fuente, ¿no? La costumbre, digamos que la costumbre es una de las fuentes más significativas a lo que contribuye, sin duda, su expreso acogimiento, ¿no? de una jerarquía normativa en articulados en normas aéreas, ¿no? De fondo, en lo que respecta a la costumbre como fuente del derecho aeronáutico, como indiqué anteriormente sobre las primeras máquinas voladoras y los globos aerostáticos. Se hizo costumbre esta práctica, se hizo tradición, estas prácticas fueron reguladas, obviamente, pero forma parte del derecho aeronáutico a través de esa regulación, y la vimos con la Ordenanza de París, ¿no? Tenemos la doctrina también como costumbre, una labor pues doctrinal ha tenido y tiene y tendrá en el futuro una importancia fundamental como fuente originaria del derecho, ¿no? Del derecho principal, y sin lugar a la duda, como fuente interpretativa de las normativas o de la ley, ya que constantemente va en movilidad y dinamismo del derecho aeronáutico, ¿no? Que crea una constante y nuevos
problemas que van a renovar las leyes a través de la doctrina, ¿no? Tenemos en el caso también de la jurisprudencia. En ella veremos tratar los problemas que están planteados en torno a lo que es la condición jurídica y espacio aéreo, ¿no? Los problemas tribunalicios, los problemas que se puedan surgir entre decisiones judiciales en relación a lo que es el manejo aéreo. Y la ley, tenemos la ley principal como fuente, derivación de la lógica de su internacionalidad. La misma incluye leyes de orden interna, obviamente, las cuales abarcan su sentido amplio, y las normas del rango legal que son emanadas, todos sabemos, por el poder legislativo y algunas veces un poder ejecutivo, ¿no? Y la de carácter internacional, que son los tratados como fuente, ¿no? Ahora bien, digamos que los tratados como fuente dentro de la rama de la aeronáutica se refiere a ese moderno desarrollo de la actividad aérea y de la utilización del espacio, la libertad del aire, que la vamos a tratar más adelante, para diversos fines, han llevado no solo a las organizaciones internacionales, que la voy a trastocar enseguida, a reglamentar a través de convenios y tratados que van reformándose en el tiempo. El convenio de Chicago, dentro de sus objetivos y fines de la organización, están allí enmarcados, ¿no? Podemos observarlo, que es lo que puede contener preliminarmente este convenio, ¿no? Desarrollar los principios y técnicos de la navegación aérea internacional, ¿no? Fomentar la organización y desenvolvimiento de transporte aéreo internacional, lograr el desarrollo ordenado y seguro, fomentar las técnicas de diseño y manejo de las aeronaves para fines pacíficos, ¿no? Estimular el desarrollo de aerovías, aeropuertos, instalaciones y servicios de la navegación aérea, ¿no? Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo mediante un transporte aéreo seguro, eficaz y totalmente económico. Evitar el despilfarro económico producido por competencia excesiva, asegurar el respeto a los estados contratantes, evitar la discriminación entre los estados contratantes, promover la seguridad del vuelo, promover el desarrollo de la aeronáutica civil internacional en todos sus aspectos. Tiene más, ¿no? Habría que visualizar el convenio de Chicago y su objetivo. Esto es una materia muy importante, una materia que hay que trastocar más allá de lo normal. No es común estas categorías, ¿no? El convenio de Chicago, que viene a reformar, obviamente, el convenio de París de 1919. El convenio de Chicago no solamente tiene normativas, tiene articulados, capitulados, no solamente contiene eso. El convenio de Chicago también viene adherido a anexos. Y obviamente aquí estamos observando 19 anexos que forman parte de la seguridad aeronáutica internacional, ¿no? Y obviamente nuestro derecho internacional. Como vemos, el convenio de Chicago tenía que tener unos reglamentos y se adhieren estos anexos. Anexo de la licencia del personal, reglamentos del aire, metodología, cartas aeronáuticas, unidad de medidas que se emplean en las operaciones aéreas y terrestres, operaciones de aeronaves, matrícula de aeronaves, aeronavegabilidad, facilitación, telecomunicaciones aeronáuticas, servicio de tránsito aéreo, búsqueda y salvamento, investigación de accidentes e incidentes de aviación, aeródromos, diseños y operaciones de aeródromos, servicios de información aeronáutica, protección del medio ambiente, seguridad, transporte sin riesgo de mercancía peligrosa por vías aéreas. Anexo 19 sobre la gestión de la seguridad operacional. Pero para el año 1944, cuando se crea el convenio de Chicago, solamente se aprobaron 18 anexos, hasta el anexo de transporte sin riesgo de mercancía peligrosa por vías aéreas. Ya para el año 2013, recientemente, se crea un nuevo anexo, el anexo 19 sobre la gestión de la seguridad operacional, obviamente por los acontecimientos inseguros que ha trastocado la esfera de la aeronáutica civil y obviamente del espacio
espacio aéreo internacional. Pero en el año 1944 se crea, obviamente, se reforma el Convenio de París y se crea una nueva organización. La Organización de la Aviación Civil Internacional, OASI. Esta organización viene siendo la organización internacional adherida a la ONU que va a facilitar el manejo, el uso, la organización internacional de la aviación civil. Aquí mismo lo tenemos, si lo leemos. International Civil Aviation Organization, de ICAO en inglés. Es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas, creada en el año 1944 por el Convenio sobre la Aviación Civil Internacional, para estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. La dirige un consejo permanente con sede en Montreal, en Canadá, y el convenio previo al establecimiento de una organización de aviación civil internacional fue elaborado por la Conferencia de la Aviación Civil Internacional celebrada en Chicago el 1 de noviembre al 7 de diciembre, que entró en vigor obviamente el 4 de abril de 1947. Una organización provisional de aviación civil internacional para aquel momento estuvo funcionando el 6 de junio del año 1945 hasta que se fundó oficialmente la OASI, que es nuestra institución para todos aquellos amantes del mundo de la aeronáutica internacional. Obviamente tenemos unos principios del derecho aeronáutico: la internacionalidad, uniformidad, politicidad, autonomía, ¿no? Esta categorización, digamos, como principios, tiene una base fundamental, como todo derecho. Como todo derecho podemos observar ciertas matices aquí, ¿no? Internacionalidad, uniformidad y politicidad, sobre todo el político. Bueno, veamos la internacionalidad. Este es un producto de la facilidad, pues, de las aeronaves de recorrer largas distancias, cuya velocidad hacen que sobrevuele el espacio soberano de diversas naciones, diversos países, y hagan surgir, obviamente, diferentes asuntos del derecho público como el derecho privado. Por eso que se le dice la internacionalidad. Uniformidad, tiene un carácter uniforme, deriva de la internacionalidad, esta uniformidad, a que se ha hecho una alusión anteriormente. Es decir, adquiere propósito de hacer viable la navegación aérea, ¿no?, internacional, de manera segura, de manera confiable, de manera ordenada, de manera fundamental, sobre los derechos justos y equitativos entre los diversos estados, obviamente, que forman parte de esa comunidad internacional. Politicidad es de esta característica porque el derecho aeronáutico tiene un carácter esencialmente político, porque interviene la autoridad pública aeronáutica de ese país, obviamente, firmando y ratificando los tratados y convenios internacionales, sea de manera multilateral o sea de manera bilateral. Tenemos otro principio que no lo tenemos acá anotado, pero es un principio del dinamismo, muy importante. Ojo, dinamismo, no lo tenemos en la lámina, pero se lo voy a decir: dinamismo. El derecho es dinámico, por cuanto se evidencia la existencia de principios fundamentales, firmes y consistentes, novedosos, en situaciones que va obviamente desarrollando dentro de la aviación, y obviamente se ha introducido dentro de la actividad aeronáutica en las tareas que le son afines, ¿no? Y tenemos la autonomía. Es autónomo porque sus normas están estructuradas, sí, sus normas están estructuradas por principios jurídicos que le son propios y sirven para distinguirlos del resto de las ramas del derecho comunitario.
Aquí entramos a conocer las libertades del aire, también conocida como derecho de tráfico. Son el instrumento utilizado por los países para lo que es el establecimiento de rutas aéreas internacionales, la regulación de los lineamientos que habían de gobernar la aviación comercial internacional con itinerario fijo. Tal vez la especial magnitud resultaba bastante complicado porque eran de considerable importancia los intereses económicos que se encontraban en juego y, lógicamente, no eran semejantes la postura de los estados que tenían distintos y desiguales grados de desarrollo de la navegación aérea, ¿no? En la conferencia de Chicago del 7 de diciembre del año 1944, que es cuando se aprueba, ¿no?, el convenio de Chicago, ¿no?, dentro de ese debate sobre lo que era la regulación de los lineamientos que debían de gobernar la aviación comercial internacional con itinerario fijo, obviamente se puso en el centro de la forma como se debían o cómo deberían en ese momento otorgar las denominadas 5 libertades del aire, que obviamente la vamos a ver, ¿no? No forman parte del convenio de Chicago estas libertades del aire. Esto se dejó como unas libertades de contractuar de forma bilateral entre naciones. La primera libertad, derecho de una aeronave del país A sobrevolar el territorio B, libertad de sobrevuelo. Tenemos allí como una aeronave A va sobrevolando sobre un territorio internacional, en este caso un territorio extranjero, ¿no? Una segunda libertad tenemos el derecho de una aeronave del país A aterrizar con fines no comerciales en un aeropuerto B. Libertad de escala técnica, se le dice. Ahí vemos como una aeronave no comercial, y las aeronaves no comercial son aquellas que no transportan pasajeros a través de una remuneración, ¿no? Aterriza en un país internacional, extranjero, perdón, obviamente, y que va a hacer una escala técnica. Tenemos una tercera libertad, derecho a transportar por remuneración pasajeros, correo o carga en una aeronave del país A desde ese país hasta B. Obviamente en la gráfica observamos cómo en un país A sobrevuela esa aeronave de ese país A con matrícula de ese país A y toca el espacio y un aeropuerto extranjero o del país B, ¿no? Luego una cuarta libertad, derecho a transportar por remuneración pasajeros, correo y carga en una aeronave del país A desde otro país B hasta A. Bueno, la gráfica lo dice por sí solo, está muy detallada, la asociación la hizo muy detallada para su visualización. Eso es considerado como libertad de transporte al interno. Una quinta libertad que para ese año 1944 se aprobaron fue el derecho a transportar por remuneración pasajeros, correo o carga en una aeronave del país A desde un segundo país B hasta otro tercer C, como prolongación de un vuelo de A a B. Para entender esto, que parece matemática, pero podemos ver la gráfica como una aeronave está allí sobrevolando y obviamente esta aeronave viene de un país A, ¿no?, de una aeronave A. Fíjense, el convenio de Chicago del año 1944, los Estados Unidos de América aspiraban a que por vía de tratados multilaterales se otorgaran las 5 libertades del aire, a que se han hecho referencia, lo que indudablemente favorecía a esta nación, ya que contaba con poderosas líneas aéreas comerciales. Ya vemos aquí los juegos de intereses, porque querían que esta nación quería reglamentarlo a través de un tratado multilateral. Obviamente el convenio de Chicago es un tratado multilateral y estaba tratando de que entraran estas libertades netamente comerciales, mercantiles, dentro de las categorías de los capítulos del convenio de Chicago, ¿no? Lo vemos de esta forma. Tenemos una sexta libertad que más adelante se va desarrollando,
derecho a transportar por remuneración pasajeros, correo o carga en una aeronave del país A desde un segundo país B hasta un tercer C, pasando por A. Totalmente confuso, ¿cierto? Pero tenemos una gráfica en la cual nos puede sujetar, ¿no? Fíjense cómo aquí una aeronave viene de un país B, pero es una aeronave no de ese país B, es una aeronave del país A. Toca nuevamente su país A y se va a un país C. Tenemos una séptima libertad, derecho a transportar por remuneración pasajeros, correo o carga en una aeronave del país A desde un segundo país B hasta otro tercer C. Se llama libertad de transporte externo. Vemos como una aeronave de un país A está en un país B, hace su vuelo a un país C. Y una octava libertad que es llamada como lo que es el derecho marítimo, cabotaje consecutivo, derecho a transportar por remuneración pasajeros, correo, carga en una aeronave de un país A entre dos puntos de otro país B. Estamos observando cómo una aeronave de otra nación se utiliza en una nación, en un país B, y puede volar dentro de ese país B. Y una novena libertad, cabotaje autónomo, derecho a transportar por remuneración pasajeros, correo o carga en una aeronave de un país A entre dos puntos de ese mismo país. Estamos observando un país A de la matrícula A, obviamente puede sobrevolar y aterrizar o arribar dentro de su propio aeropuerto de su país. Fíjense, esto es necesario leerlo, las libertades del aire, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede decir un autor venezolano en referencia a las libertades del aire, ¿no? La estructura admitida para el transporte aéreo internacional regular radica en que los estados, a través de convenios bilaterales, intercambian derechos comerciales y fijan una fórmula de regulación del ejercicio de dichos derechos. La concesión de derechos envuelve, esencialmente, el consentimiento para la explotación concedida al transportista aéreo designado del otro estado, la fijación de rutas y puntos de servicio y el canje de la libertad en el aire. Es de advertir que, al igual que la libertad del mar, que se refiere solamente al mar que está ubicado fuera de las aguas jurisdiccionales, la libertad del aire hace alusión al espacio aéreo que no se encuentra sobre el territorio nacional. Las primeras 5 libertades no son libertades en este sentido, sino prerrogativas que acuerdan los estados a los transportistas aéreos de otros estados. Las dos primeras de estas libertades son privilegios, es decir, el privilegio de volar sobre el territorio de un estado sin aterrizar y el privilegio de aterrizar para fines no comerciales, escalas técnicas. Y las 3 restantes son los derechos comerciales concedidos por un estado, las líneas aéreas de otros, embarcar y desembarcar pasajeros, correo y carga en el territorio del primer estado. Es algo confuso, pero tenemos la gráfica de las aeronaves, el pequeño mapa que se pudo hacer para su visualización. Orden del derecho aeronáutico en Venezuela, ¿no? El orden del derecho aeronáutico en Venezuela es el siguiente, ¿no? En 1918 comienzan los estudios para la creación de una escuela de aviación militar que se funda unos 2 años más tarde con vehículos y equipos franceses para la instrucción de pilotos, fotógrafos, mecánicos y observadores aéreos. Estamos hablando acá ya de que en este momento esto fue un hecho histórico para Venezuela o la política aeronáutica en Venezuela, donde comienza a regir el derecho aeronáutico. Ya para el año 1920, luego que cesa la Primera Guerra Mundial en Europa, se crea o se da la promulgación de la Ley de Aviación del 21 de junio del ese mismo año por el Congreso de Estados Unidos de Venezuela y la entrada en vigencia del Reglamento Orgánico de la Escuela de Aviación Militar, ¿no? Obviamente, más adelante se reforma en el año 1955, obviamente por los avances tecnológicos, las nuevas aeronaves creadas, luego de terminada, obviamente, la Segunda Guerra Mundial, que hubo acontecimientos importantes para la aviación mundial y se reforma tímidamente para el año 1996. Se reforma en el año 2001 a llamarse Ley de Aviación Civil, sobre otra en el año 2005 como Ley de Aeronáutica Civil. Posteriormente se reforma en el año 2009 y es la última reforma que tenemos actualmente, que es nuestra Ley Aeronáutica Civil, que va a regir todos los acontecimientos de nuestra gama de la aeronáutica civil, tanto privada, general y comercial.
Dentro de las categorías de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela encontramos en el numeral 26 del artículo 156 que dispone, ¿no? El régimen del transporte nacional, de la navegación y el transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, lacustre, de carácter nacional, de los puertos, de aeropuertos y su infraestructura. Y cuando hablo de infraestructura, estoy hablando todo ese conglomerado de situaciones, objetos que se encuentran dentro de un recinto aeroportuario o aeródromo, que en Venezuela hay muchísimo, ¿no? Y eso hay que estudiar. Así que dentro de lo que es el derecho aeronáutico, estamos observando una pequeña introducción en estos minutos, algo sencillo, pero muy apasionante para todos aquellos que quieran incursionar en esta materia. Yo los invito a todos los que me están sintonizando, que nos están viendo en este momento, en esta hora, a que podamos, pues, aprender un poco más del derecho aeronáutico. No solamente se quede en la introducción. Esto es realmente muy grande, muy extenso. Es una materia internacional y que abarca diversas ramas jurídicas que obviamente ya fue explicada al principio, ¿no? De verdad que muchísimas gracias por ese acompañamiento en el día de hoy sobre la introducción del derecho internacional. Y bueno, tenemos aquí el canal de YouTube, tenemos los comentarios que pueden dejarlo para futuras reglamentaciones institucionales, tanto de la defensa pública como de nuestro comité jurídico, Comité de Derecho Aeronáutico y Espacial de Venezuela. Aquí le dejamos los datos para algunos contactos que desean aportar para la asociación, que es novedosa en nuestro territorio nacional. Es una primera asociación de abogados de expertos de derecho aeronáutico y espacial. De verdad, muchísimas gracias por su atención. Más o menos, ¿verdad? ¿De 40 minutos? Vamos, no grabo. Mira, aquí. ¿Qué tal? Ya la puse. De tener grabación, ¿verdad?